La esclava del honor. El sol furioso de la colonia de La Habana caía con un peso insoportable sobre la hacienda La Sombra, un vasto dominio de caña de azúcar donde el honor se medía por la blancura del linaje y la cantidad de propiedad. La propiedad más preciada de don Joaquín de Solís, el señor de la hacienda, no era el oro ni la tierra, sino Luisa, una joven de 22 años. Luisa no era una esclava de campo, era la secretaria personal de don Joaquín, una posición singular y peligrosa. Poseía una mente afilada, una caligrafía perfecta y una memoria prodigiosa que le permitía llevar la contabilidad y los archivos de la hacienda. Su rasgo más distintivo y el más vilipendiado era su sangre mestiza y su dignidad inexpugnable que la hacía inmune. «¡Luisa!», gritó doña Carlota, la prima de don Joaquín, una mujer cuyo veneno social era bien conocido en la colonia. «¡Deje de tocar el pergamino del notario! ¡Su mano mancha el linaje!». Luisa se retiró del escritorio con una dignidad forzada. Ella sabía que su mente era libre, pero su cuerpo era propiedad. Doña Carlota, una guardiana del decoro cuyo único caudal era su apellido vacío, resentía la presencia inteligente de Luisa en la casona. «Primo», siseaba doña Carlota a don Joaquín, «esa mujer es un peligro, su inteligencia es la semilla de la rebelión, debe venderla». Don Joaquín, un hombre cruel y pragmático, solo valoraba a Luisa por su utilidad. Pero una deuda de juego con un usurero de Santiago lo había puesto al borde de la ruina. La única salida era vender su propiedad más exótica. «Silencio, Carlota», respondió don Joaquín, «ella vale más que la caña de azúcar». Pero la deuda del usurero exige un sacrificio inmediato. La sentencia de venta fue anunciada a Luisa en el despacho, en la penumbra de la tarde. «Luisa», dijo don Joaquín, su voz seca, «usted es mercancía valiosa. Mañana será subastada en el mercado de esclavos de La Habana Vieja para pagar una deuda de honor». Luisa no se desmayó ni suplicó, solo alzó la mirada, sus ojos de obsidiana fijos en él. «¿Y cuál es el precio de mi alma, patrón?». «Su precio es 1000 ducados de oro, Luisa, y la condena de su destino». Pero don Joaquín no quería vender a Luisa a cualquier postor. Él sabía que su mente afilada podría revelar los secretos de la hacienda a un enemigo. Su intención era venderla a un hombre que la silenciara. «Usted será vendida a un hombre de la ley en la capital, Luisa. Él la querrá por su caligrafía, pero la condenará a la prisión del silencio». Luisa se retiró. Su corazón de mujer libre se había roto. Ella era un pergamino que se vendía por el precio del oro. A la mañana siguiente, Luisa fue llevada al mercado. El sol de la deshonra castigaba su piel. El vilipendio de la multitud la rodeaba. Los comerciantes de almas la examinaban, despreciando su posición de esclava, pero valorando su mente afilada. El postor principal era un capitán de barco, un hombre que quería una secretaria dócil para su flota. «¡800 ducados!», gritó el capitán. Don Joaquín sonrió. El precio era bueno y el capitán la silenciaría en los mares. «1000 ducados de oro contante», resonó una voz profunda y autoritaria desde el fondo de la multitud. Todos se giraron. El nuevo postor era don Mariano de Alcántara, un joven noble de 28 años cuyo linaje era tan antiguo como sus ideas progresistas.
Don Mariano era conocido por su caudal heredado y su desprecio por la esclavitud. Él solo compraba esclavos para liberarlos y educarlos. Su presencia en el mercado era un escándalo social y una afrenta a la colonia. «Don Mariano», gritó don Joaquín estupefacto, «¿qué hace usted aquí?» «Compro un alma, don Joaquín», replicó don Mariano con una mirada penetrante, «y el precio de la inteligencia es 1000 ducados de oro». Don Mariano se acercó a Luisa, ignorando la multitud. «Luisa», dijo don Mariano, su voz clara y firme, «yo no compro mercancía, yo compro conocimiento. Usted viene conmigo a mi hacienda, no como esclava, sino como mi curadora de archivo». Luisa, al ver la nobleza inaudita en sus ojos, sintió que su alma condenada volvía a respirar. «El precio de su libertad es mi lealtad incondicional, patrón», replicó Luisa con una firmeza que sorprendió a todos. «Yo le serviré con mi mente y mi alma». Luisa es vendida a don Mariano. El pacto de la servidumbre ha sido reemplazado por un pacto de honor. Pero el escepticismo de la colonia, liderado por doña Carlota, se prepara para el vilipendio social. El yugo de la servidumbre fue reemplazado por el yugo de la sospecha en la hacienda El Paraíso. Don Mariano había comprado la mente de Luisa, pero la colonia de La Habana no podía aceptar que un noble de Alcántara compartiera el secreto de su archivo con una mulata liberada. La llegada de Luisa desató la furia silenciosa de don Alonso, primo y único rival de don Mariano en la herencia. Alonso, un hombre de celo religioso y ambición voraz, estaba al acecho, buscando la fisura moral que condenaría a don Mariano. «Primo», siseaba don Alonso a don Mariano en el despacho, con una sonrisa de piedad maliciosa. «Su caridad es laudable, pero su juicio es débil. Esa mujer es la semilla de la traición. Su color es el sello de la deshonra». Don Mariano, aunque progresista, no estaba inmune al juicio de su clase. «Alonso, la inteligencia no tiene color y la lealtad no tiene apellido», replicó don Mariano con una frialdad forzada. «Luisa es mi curadora de archivo, y usted, como mi primo, debe respetar mi decisión». Don Alonso se retiró, pero su odio por el mestizaje se había fijado en Luisa. Él se dedicó a vigilar cada movimiento de la mulata, buscando la prueba de su ambición y su ingratitud. Luisa, mientras tanto, se sumergió en el santuario de la biblioteca. El archivo de Alcántara era un laberinto de historia y mentiras. Ella catalogaba los pergaminos, pero su mente afilada buscaba la verdad detrás del linaje inmaculado. Don Mariano, aunque respetuoso, mantenía una distancia fría. Él no podía olvidar el silencio de Luisa en la Plaza Mayor, el silencio que protegió a don Joaquín. «Luisa», dijo don Mariano una noche, su voz seca y sin afecto, «yo he comprado su libertad con el precio de la verdad. ¿Por qué protegió a su verdugo?» «Patrón», replicó Luisa con la dignidad de obsidiana, «mi honor es leal a mi madre. Yo no vendo el secreto de mi madre para comprar la venganza ajena». Don Mariano se quedó inmóvil. Él había buscado la honestidad y ella le había devuelto un muro de silencio para proteger a su sangre. El secreto de la herencia de Alcántara era el último bastión de la fortuna.
El testamento del abuelo exigía que don Mariano encontrara un pergamino antiguo que probaba el derecho de Alcántara a las minas de plata en el continente. El pergamino, perdido en el archivo, era la llave del caudal. Luisa ordenó don Mariano, entregándole un pergamino de la época. Usted debe transcribir este documento, y usted debe encontrar el pergamino perdido en el archivo. Luisa, al ver el pergamino antiguo, sintió un escalofrío de aprensión. Ella no solo catalogaría el archivo, ella lo desentrañaría. Mientras Luisa trabajaba en la penumbra de la biblioteca, don Alonso se deslizó por los pasillos. Él había descubierto el vínculo secreto entre Luisa y el archivo. «Mulata», siseó don Alonso, acercándose a Luisa con una sonrisa de víbora. «Yo sé que usted busca el pergamino de las minas. Si usted me revela su localización, yo la libero del yugo de mi primo y le doy un caudal considerable». Luisa alzó la mirada. El odio de Alonso era tan claro como el sol de mediodía. «Don Alonso», replicó Luisa, con una frialdad glacial, «mi lealtad es al conocimiento, no al oro, y yo solo busco la verdad». Don Alonso se retiró, sintiendo el golpe de la dignidad. Él sabía que la esclava de la mente era su rival más formidable. Luisa está sumergida en la búsqueda del pergamino de las minas. Ella enfrenta la seducción de la traición, Alonso, y la frialdad de la duda, Mariano. Pero la verdad de su linaje está a un paso de ser revelada. La biblioteca colosal se convirtió en el altar de la verdad. Para Luisa, ella no solo buscaba el pergamino de las minas que aseguraría la fortuna de don Mariano. Su mente de sierva también buscaba el secreto de su propio origen que don Joaquín le había negado. Una tarde, mientras catalogaba un cofre de plata lleno de medallas militares y misivas de amor, Luisa encontró una misiva ilegible de su madre, Isabel, dirigida a un capitán de caballería en el continente. La misiva hablaba de un secreto de sangre y una promesa de silencio. «Mi madre», murmuró Luisa, sintiendo que el aire se congelaba. «Ella no fue vendida, ella huyó, y ella me dejó una promesa de linaje». Luisa, con una memoria fotográfica, comenzó a transcribir la misiva, comparando las palabras con un libro de códigos que don Mariano usaba para su correspondencia con el rey. Descubrió que la misiva de su madre hablaba de un capitán de caballería que no era de la colonia, sino de Europa, y que la sangre de Luisa no era solo de siervo, sino de un linaje oculto que él había deshonrado. En medio de este descubrimiento, la búsqueda del pergamino de las minas alcanzó su clímax. Escondido tras un mapa de Cuba de la época de la conquista, Luisa encontró un cofre pequeño de cedro labrado. Dentro del cofre había 2 pergaminos idénticos, ambos sellados con el blasón de Alcántara. El primer pergamino era el título de las minas, la llave del caudal que don Mariano buscaba. Pero el segundo pergamino, más antiguo y fragante a tierra sagrada, era el certificado de bautismo de un niño mulato en una iglesia en el continente, con la firma y el blasón de Alcántara. «La verdad de la sangre», murmuró Luisa, sintiendo que el mundo se derrumbaba. «Don Mariano no solo tiene un linaje manchado, él tiene un hermano bastardo en el continente, fruto de la unión prohibida de su padre». Luisa entendió el doble yugo que don Mariano cargaba.
el deber de la pureza y la carga de la hermandad. La misiva de su madre y el certificado de Alcántara se unieron en su mente con una fuerza brutal. El capitán de caballería que deshonró a su madre era el hermano bastardo de don Mariano, el hijo mulato que el linaje de Alcántara había escondido en el continente. «¡El destino!», gritó Luisa con una furia justiciera. «Don Mariano compró a su propia sobrina. Yo soy la hija del silencio». Luisa, al descubrir la verdad de su linaje, su sangre mestiza era también sangre Alcántara, sintió un tormento moral. Si ella revelaba su parentesco, don Mariano sería deshonrado y condenado ante la colonia. Si ella callaba, ella se convertiría en cómplice de la mentira colonial y la guardiana del silencio de su linaje. Esa noche, don Alonso, el primo, se deslizó por los pasillos. Él había sobornado a la sirvienta para que le informara del cofre de cedro. «Mulata», siseó don Alonso, acercándose a Luisa en la biblioteca con una sonrisa de víbora. «Yo sé que usted tiene el título de las minas. Entregue el pergamino y yo la libera del yugo de mi primo». Luisa alzó la mirada, sus ojos de obsidiana fijos en él. «Yo no entregaré la verdad al pecado, don Alonso». Don Alonso se abalanzó, sus dedos largos y finos buscando el cofre. La confrontación era inevitable. Luisa tiene el doble secreto, el pergamino de las minas y el certificado de su linaje con Alcántara. Don Alonso ataca para robar el título de la herencia. La lucha por el linaje y el amor está a un paso de ser desatada. La biblioteca colosal se convirtió en el campo de batalla por la verdad y la sangre. Don Alonso, consumido por la codicia, se abalanzó sobre Luisa. La joven, aunque frágil en apariencia, poseía una fuerza silenciosa nacida de la desesperación. «El pergamino es mío, mulata», rugió don Alonso, intentando arrebatar el cofre de cedro. «Usted no deshonrará a Alcántara con el linaje del mestizaje». Luisa alzó la mirada. «Yo no deshonro, don Alonso, yo revelo la verdad, y la verdad de su sangre es la verdad de mi alma». En la lucha lúgubre, el cofre de cedro cayó al suelo de piedra, los pergaminos ancestrales se esparcieron, y el título de las minas, la llave del caudal, rodó por el piso, brillando a la luz tenue. Don Alonso, al ver el pergamino, se arrojó sobre él con un rugido de triunfo. «¡Mío! La fortuna es mía». Pero Luisa, con una agilidad inesperada, se deslizó y recogió el segundo pergamino, el certificado de bautismo mulato, que revelaba su vínculo de sangre con los Alcántara. «El título de las minas es suyo, don Alonso», gritó Luisa con una voz cargada de fuego. «Pero la verdad de mi linaje es mía». La confrontación fue interrumpida por la llegada silenciosa de don Mariano de Alcántara. Él había escuchado el clamor y entró en la biblioteca. Su rostro austero se convirtió en una máscara de horror al ver el caos de pergaminos y la lucha por el oro. «¿Qué es este escándalo inaudito?», demandó don Mariano, su voz resonando con autoridad. Don Alonso se levantó, triunfante, con el título de las minas en la mano. «¡Primo! Ella, la mulata, intentó saquear el caudal de Alcántara. He salvado el honor de nuestro linaje». Don Mariano se giró hacia Luisa. Su mirada de noble se había convertido en una pena helada.
Luisa, dijo don Mariano, su voz seca y sin afecto, usted ha traicionado mi fe. Luisa no suplicó ni lloró. Ella alzó el certificado de bautismo mulato, el sello de su sangre, y arrojó el pergamino sobre el escritorio de don Mariano. Yo no he traicionado, patrón. Yo he revelado la verdad, y la verdad de su linaje es la verdad de mi alma. Yo soy la sangre que el silencio condenó. Don Mariano se acercó al escritorio. Él leyó el certificado de bautismo. Sus ojos de noble se quedaron petrificados ante el blasón de Alcántara y la caligrafía del antepasado. «Dios mío», murmuró don Mariano, sintiendo que el yugo del pasado se rompía. «Ella es la hija del silencio». Don Alonso, al ver el horror en el rostro de su primo, comprendió la verdadera naturaleza del segundo pergamino. «¡Mentira!», sisó don Alonso. Su codicia se había convertido en terror. «Es un engaño de siervo. El linaje es puro». Don Mariano, con una furia justiciera que no había conocido, se giró hacia don Alonso. «Usted callará, Alonso. El honor no reside en el color de la piel, sino en la verdad de la sangre. Usted es el traidor, no ella. La verdad de la sangre ha sido revelada. Luisa es la sobrina del marqués. Don Alonso tiene el título de las minas, pero don Mariano tiene la verdad del linaje. La confrontación final por el honor y el amor está a un paso de ser desatada. El sol naciente sobre Hacienda El Paraíso iluminó el escenario de la deshonra. Don Mariano, el noble de la ley, se encontró desnudo de linaje y condenado al amor por la hija del silencio. «¡Primo!», rugió don Alonso, su furia se había convertido en pánico. «Usted me ha deshonrado con esta farsa del mestizaje. El título de las minas es mío. Usted es el guardián de la infamia». «El título de las minas es la prueba de su codicia, Alonso», replicó don Mariano con una frialdad glacial. «Y la verdad de la sangre es la prueba de su vileza». Don Mariano se dirigió al despacho. Él activó el código de emergencia que alertaba al notario mayor de La Habana, don Fidel, sobre una amenaza inminente a la herencia. «Luisa», dijo don Mariano, su voz baja y cargada de pena, «la ley es lenta, pero justa. Alonso será condenado por el robo de los títulos. Y usted será condenado por el silencio de su linaje, patrón», replicó Luisa con una dignidad forzada. «Yo soy la hija del silencio, y el precio de su perdón es el escarnio público». Don Mariano se acercó a Luisa. Él no la vio como una sierva, la vio como la esencia de su propia alma. «Luisa, el honor es un caudal roto. Yo la amo, yo la desposaré ante la ley, y la colonia pagará el precio del mestizaje». Luisa sintió que el corazón de obsidiana se rompía. El noble suplicaba el amor del siervo. «Patrón», suplicó Luisa, «el matrimonio es la condena del linaje. Usted será vilipendiado». «Yo quiero el vilipendio de la verdad», replicó don Mariano. «Yo la desposaré para honrar a mi hermano bastardo y a mi padre traicionado». Don Alonso, al ver el abismo del matrimonio que se abría, sintió el pánico total. «Primo», suplicó don Alonso, «yo le devuelvo los títulos, yo le juro lealtad eterna, pero no despose a la mulata. El honor de Alcántara morirá con el color de su piel». Don Mariano alzó la mirada, sus ojos de noble se clavaron en los de don Alonso.
El honor de Alcántara morirá con su codicia, Alonso, sentenció don Mariano. La verdad de la sangre ha sido revelada. Luisa es la sobrina del marqués. Don Alonso será condenado. Don Mariano se casará con la hija del silencio para redimir a su linaje. La condena de don Alonso fue tan rápida como su codicia. Don Fidel, el notario mayor, arribó a la hacienda y, al ver el certificado de bautismo mulato y la posesión ilegal del título de las minas por parte de Alonso, ordenó su detención inmediata por robo y traición al linaje. Alonso fue arrojado a la mazmorra de La Habana sin honor ni fianza. La victoria legal de don Mariano fue un triunfo amargo. Él había asegurado su caudal, pero el precio era la revelación parcial de la sangre mestiza en su linaje. Luisa, dijo don Mariano una noche en el despacho, su alma desnuda. La colonia se enardece. Dicen que he desposado a la hija del silencio para saquear las minas. Y usted me ha desposado para redimir su alma, patrón, replicó Luisa, con una dignidad forzada. Yo acepto el vilipendio con usted. Don Mariano había concebido un plan audaz para enfrentar el juicio social. Él usaría el escándalo para destruir la mentira colonial. La boda se programó para la capilla de la Hacienda El Paraíso. No sería una ceremonia secreta, sino un acto de desafío público ante la alcurnia de La Habana. La mañana de la boda, la colonia arribó a El Paraíso, no para felicitar, sino para observar la deshonra. Los hacendados, las damas de alta costura, don Joaquín, liberado bajo fianza, y doña Carlota, todos observaban a Luisa con una mezcla de desprecio y morbosidad. Luisa, vestida con un traje de novia sencillo de seda cruda, diseñado por ella misma, entró en la capilla del brazo de don Mariano. Su belleza mestiza era una afrenta al decoro. Su dignidad era una arma de justicia. «Miren al noble deshonrado», siseaba doña Carlota con su voz de víbora, «ha desposado a la mulata sierva». Don Mariano alzó la mirada y su furia justiciera se desató. «¡Silencio!», rugió don Mariano, su voz resonando con autoridad en la capilla. «El honor de Alcántara no reside en la blancura de la piel». Don Mariano se dirigió al sacerdote. «Padre, yo exijo que esta boda no se celebre en el silencio de la mentira. Yo exijo que se lea al mundo el certificado de bautismo mulato que prueba el verdadero linaje de mi familia». La colonia se quedó petrificada. Don Joaquín, pálido, se dejó caer en su asiento. «Yo me desposo con Luisa de Alcántara», declaró don Mariano. «Ella es la hija de mi sangre y la esposa de mi alma». El escándalo fue total. Las damas de alta costura se desmayaron. Don Joaquín y doña Carlota huyeron de la capilla aplastados por la verdad. «Yo me desposo con Luisa de Alcántara», declaró don Mariano. «Ella es la hija de mi sangre y la esposa de mi alma». El escándalo fue total. Las damas de alta costura se desmayaron. Don Joaquín y doña Carlota huyeron de la capilla aplastados por la verdad. La verdad de la sangre ha sido revelada. Luisa es la sobrina de Mariano. El honor de Alcántara se redime con el mestizaje. El silencio de la verdad inundó la capilla, más profundo que el miedo. Don Mariano y Luisa, solos ante el altar, sintieron que el precio de su unión era el exilio social. La alcurnia de La Habana había huido, dejando tras de sí solo el eco de su vilipendio. «Marqués», dijo don Mariano, su voz clara y sin pena, «el precio de su linaje ha sido pagado con el sacrificio de la verdad».
Don Mariano se dirigió al altar. Él extrajo de su capa el pergamino de libertad de Luisa y el contrato de venta ilegal de don Joaquín. Luisa, yo le compro la libertad con el honor de mi linaje, y yo le compro la justicia con la condena de su verdugo. Don Mariano entregó los 2 pergaminos al sacerdote. Padre, yo exijo que esta boda sea un acto de fe y purga del alma. Yo exijo que el contrato de venta ilegal de don Joaquín sea entregado al gobernador. El sacerdote, estupefacto, se negó. Don Mariano, esto es un asunto de la corona. Es un asunto de Dios, padre, replicó don Mariano con una furia justiciera. El honor de mi esposa es el honor de la ley. El sacerdote, presionado por la autoridad moral del noble, cedió. La ley sería ejecutada y don Joaquín condenado por la traición al suelo español. El matrimonio se celebró bajo la sombra del escándalo. Al salir de la capilla, doña Luisa de Alcántara y don Mariano de Alcántara enfrentaron el juicio de la colonia. Don Joaquín y doña Carlota se habían refugiado en una posada sombría. La sentencia de traición los había condenado a la pérdida de Hacienda La Sombra y al deshonor total. ¡Venganza!, gritó don Joaquín, con una pena tan inmensa que le quebró el alma. La mulata nos ha condenado con el secreto del linaje. Pero Luisa y don Mariano no se quedaron en La Habana. El precio de su verdad era el exilio. Don Mariano usó su caudal restante para comprar una hacienda pequeña en el continente, en la provincia de Buenos Aires, donde el sol del progreso prometía una nueva libertad. «Nos vamos, Luisa», dijo don Mariano, una noche en el carruaje que los llevaba al puerto. El honor de Alcántara se redime con el trabajo honesto en tierras nuevas. Luisa alzó la mirada, sus ojos de obsidiana fijos en él. Y yo, don Mariano, le prometo que el linaje de la sangre y el honor de la sierva se unirán para construir un nuevo caudal que la colonia no podrá comprar. El matrimonio se ha sellado con la verdad. Luisa y Mariano parten al exilio para redimir el linaje y construir una nueva vida lejos de la mentira colonial. El sol implacable de Buenos Aires bañaba la hacienda El Juramento, un dominio que había visto el exilio y la redención. Don Mariano de Alcántara, ya no un noble de papel, sino un terrateniente honesto, trabajaba la tierra con sus propias manos, redimiendo su alma de noble con el sudor del trabajo. Doña Luisa de Alcántara, la hija del silencio, se había convertido en la matrona de la hacienda. Su mente afilada no catalogaba archivos de mentiras, sino que administraba el caudal de la cosecha y enseñaba a los hijos de los siervos a leer la verdad de los números. El vilipendio de la colonia se había extinguido con el tiempo y la distancia. El honor de Alcántara se había regenerado con la sangre mestiza y el trabajo honesto. Una noche, mientras observaban las estrellas del continente desde la galería, don Mariano tomó la mano de Luisa. «Luisa, el precio de nuestra honestidad fue el exilio, pero la recompensa es esta paz de alma. Yo le doy las gracias». Y yo, don Mariano, le doy las gracias por liberarme de la esclavitud de la mente y por honrar a mi madre con la verdad de su sangre. La historia de la esclava y el noble se convirtió en un canto de honor en las nuevas tierras.
Ellos enseñaron al mundo que el linaje se compra con la verdad, no con el silencio, y que el amor verdadero es la única moneda que la colonia no puede devaluar. La historia de Luisa y Mariano ha concluido. El linaje de Alcántara se redime con la sangre mestiza y el trabajo honesto.